Bueno, entonces, esto que tienen acá es un mapa, ¿sí?, de zonificación que hay con distintos colores, distintas variaciones en el lote, en donde uno podría pensar que podemos tener variaciones de ambiente y decir, bueno, podríamos sembrar en los ambientes más productivos más densos, los menos productivos menos densos, y podríamos jugar con el genotipo también eventualmente. Entonces, esta figurita que está acá es la densidad óptima a la cual hay que sembrar distintos materiales según el índice ambiental. Entonces, fíjense, para el mismo ambiente, 11 toneladas, este material se siembra más denso que este o que este o que este. Eso me está indicando que este material es más tolerante a la densidad, porque lo tengo que sembrar más denso. Este tipo de información es la que está atrás de las recomendaciones, hoy de las prescripciones que una empresa como Monsanto tiene como servicio, brinda como servicio. ¿Cómo es? ¿Cuál es la densidad objetivo de cada material en función de la expectativa ambiental? Obviamente, para un mismo material, si el ambiente es peor, la variación de densidad me hace que me vaya a menor densidad. Pero fíjense que, por ejemplo, este varía mucho entre el mejor ambiente y el peor ambiente, la densidad objetivo. Y este varía mucho menos. De alguna manera, también me pone que este que varía mucho más y que me lleva a mayores valores, es un material que es mucho más tolerante a la densidad y que me permite sembrarlo mucho más denso en los mejores ambientes. Mientras que este, en la recomendación es que no lo siembre tan denso, aunque sea el ambiente bueno, porque evidentemente debe ser menos tolerante a la densidad. ¿Sí? Entonces, esta información hace que hoy por hoy, en la misma paleta de híbridos de los materiales, la recomendación de densidad no sea la misma para una misma expectativa de rinde. ¿Qué va a definir qué híbrido uso? Y bueno, va a definir seguramente el precio de la semilla y va a definir si me brindan información, si con esta densidad o que es menor que esta, voy a tener el mismo rendimiento o menos rendimiento. Ahí después tendremos que tener información para terminar decidiendo cuál es el híbrido. Pero lo que sí se ve acá, nuevamente, es un resumen que cuanto mejor es el ambiente, la densidad objetiva es mayor, y que para un mismo índice ambiental hay híbridos que se pueden sembrar más denso y otros que se tienen que sembrar menos denso. Muy bien, pero fíjense que esto termina en ambientes de 7 toneladas, ¿sí? Y no me da ninguna información por debajo de 50.000 plantas o 5 plantas por metro cuadrado. Es decir, esto no incluye a los ambientes restrictivos, los más restrictivos. Esto está mucho más puesto en ambientes de 7 toneladas para arriba. Y alguien diría, y bueno, ¿y hago maíz en ambientes menos de 7 toneladas? Y sí, la gente hace maíz. En los ambientes marginales se hacen maíz. Y fíjense lo interesante. Esto es la información que generamos con los ambientes del sudoeste, que fue el inicio de la red. La red hoy se extendió a todos los ambientes marginales del país. Y lo que vemos acá es el rendimiento en densidad óptima de siembra y la densidad óptima de siembra. Fíjense que la densidad óptima de siembra van entre 20.000 plantas y 60.000 plantas. O sea, que estamos cubriendo prácticamente, ¿sí?, este huequito que estaba por acá. Bueno, pero que los rendimientos van en promedio entre 5.000 kilos y puedo tener rendimientos de 8.000 kilos. 8.000 kilos con 4 plantas. 10.000 kilos por hectárea, o sea, 10 toneladas con 4 plantas. En algunos materiales, obviamente, vemos comparando entre materiales, vemos que puede haber diferencia en el techo de rendimiento para la misma densidad. Evidentemente, este material tiene más rendimiento potencial que este material, como vimos antes. Y que por otro lado, este grupo de materiales ya satura la respuesta con 5 plantas, mientras que este otro material satura la respuesta, perdón, con 5 plantas, con 3 plantas por metro cuadrado 30.000, y este es capaz de saturar con 40.000 plantas y llevarme un techo de rendimiento que varía entre 8.000 kilos y 10.000 kilos. Quiere decir que esta gente que no come vidrios está manejando con bajas densidades y fechas de siembras tardías un rango de densidad que le permite tener casi un piso de 6.000 kilos y a veces tienen entre 8.000, 9.000 y 10.000 kilos, con muy baja cantidad de plantas por unidad de superficie.
Y eso no se sostiene con una espiga apical. Eso se logra con mecanismos de plasticidad reproductiva, que es lo que vamos a ver ahora, que son justamente los que se expresan cuando las densidades son bajas y cuando he asegurado una buena economía del agua, en general asociado a sembrar tarde y bajar la densidad de siembra. Y aparece esto. Esto es en etapas vegetativas, esto era el vástago principal, y me aparecen estas estructuras secundarias, que son los macollos, y cuando voy después a cosecha me encuentro esto, 1, 2, 3, 4 espigas meses por planta, 5 espigas por planta. Vemos acá la comparación de densidades de siembra entre 20.000 plantas y 60.000 plantas, ¿sí? En un suelo somero limitado por tosca, o en un suelo profundo, muchos genotipos, muchos ambientes. Uno sería una espiga por planta, incluso los suelos someros, si yo aumento mucho la densidad, puedo llegar a tener plantas estériles, por eso la espiga por planta es menor a 1, pero que si los suelos son profundos, y aún más si las densidades son bajas, puedo llegar a tener 5 espigas por planta, y no son del vástago principal, ¿eh? Son del vástago principal, con suerte hay 2, a veces 3, y un par de espigas de macollos. Entonces, estos son mecanismos de plasticidad. Esto es plasticidad. Plasticidad reproductiva, solamente, cuando estamos hablando de espigas por planta, y vegetativo reproductiva, cuando hablamos de espigas de macollos. Y vamos a ver que muchas veces los macollos ayudan, y algunas veces los macollos perjudican. ¿Está hasta acá? Y aquí vemos variaciones genotípicas e interacción con la profundidad del suelo. Suelos más profundos permiten este tipo de expresión, suelos menos profundos acotan más esos mecanismos de plasticidad y que a su vez al aumentar la densidad de siembra, obviamente al haber más cantidad de espigas por planta se cancelan procesos, tanto como el macollaje como la prolificidad. Para que aparezcan estas estructuras, tienen que haber, como pueden ver acá, densidades bastante bajas que permitan que se desregulen las yemas. Y fíjense lo que les decía antes, ya la cobertura no es máxima. Obviamente, si tengo los macollos, cubre más el suelo, pero ya no son esos canopeos que alcanzan el 95% de intercepción a floración. Con suerte tengo 60, 70% de cobertura y no más, porque si yo hubiese metido más plantas, estos macollos desaparecen y más plantas por metro cuadrado, más consumo de agua, y más consumo de agua muchas veces es en detrimento de quedar con menos agua para el periodo crítico, que es lo crucial de cuando tiene que estar el agua. Bueno, muy bien. ¿Venimos bien hasta acá? Bien, bien. Sí, sí. Claro, espectacular. Muy bien. Entonces, Gustavo, sí. te consulto para los casos, por ejemplo, de maíz temprano, si yo Sí. quiero hacer una variación en la densidad de siembra, Sí. utilizando algunos de estos materiales Sí. de prolíficos o Sí. macolladores, Sí. se me ocurría, digo, lo estaba pensando, a ver qué me decís, una posibilidad podría ser en las partes de mayor productividad mantener densidades buenas de acuerdo al potencial y en las lomas, por ejemplo, bajar densidad, pero no bajar nitrógeno. O sea, no variar hacia abajo el fertilizante para No que se bajar pueda estar con nitrógeno, condición. tal cual, no bajar nitrógeno. Ahí yo te diría, como vamos a ver ahora, que iría con un mecanismo de plasticidad como la prolificidad, no con macollaje. Porque probablemente ni se te exprese el macollaje, porque esas lomas retienen poca agua, entonces todo el tiempo esa planta va a estar medio sufriendo una situación hídrica limitante y probablemente ni te crezcan los macollos ahí. Entonces, y si te crecen, puedas llegar a jugarte a que no te den espiga y te van a estar sombreando el vástago principal y la planta va a crecer poco y la espiga apical del vástago principal va a tener pocos granos. Entonces es preferible que no se te expresen los macollos, que no sea un híbrido macollador y que eventualmente, si le llueve bien a floración, me meto una segunda espiga a la loma. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito más. Entonces, vamos a comparar justamente los mecanismos de plasticidad. Entonces, lo que les voy a presentar es resultados del primer año de la red, donde tuvimos experimentos en todo lo que era suelos pesados del norte de Buenos Aires, sembrados temprano, porque ahí la estrategia a nivel empresarial es, a ver, todo diría que los tengo que sembrar tarde, lo cual está perfecto.
Ahora, por cuestiones de decisiones empresariales, ellos quieren sembrar temprano para salir antes en el mercado y no tener los problemas de secado, de comercialización, que el precio cae, bueno, sacarse el maíz del medio. Incluso hasta algunas cuestiones también de disponibilidad de maquinaria. Entonces, ellos siembran temprano en un suelo vertisol o argidol vértico y lo que hacen es, porque incluso en Entre Ríos también lo estamos planteando, pero el primer año no estaban en la red, ya entraron el segundo año, pero los datos después se los voy a mostrar. La cuestión es que siembran temprano y baja la densidad, claro, porque el ambiente es más restrictivo. Entonces, si yo me quiero sumar con las bajas densidades en estos ambientes, densidades que podemos hablar de 30.000, 45.000 plantas, en San Antonio de Areco, sembrados, ¿sí? O en los suelos pesados de Entre Ríos. Bueno, suelos del oeste de la provincia de Buenos Aires, limitado por retención, suelos del sudoeste por tosca, algunos suelos tapto en el oeste de Buenos Aires, ¿sí? Y esos son más o menos suelos limitados por tosca, ya le dije, sudoeste, sudeste, y tuvimos más o menos 15 experimentos el año pasado en donde poníamos a prueba rango de densidades y expresión fenotípica. Este es el material que uno diría, el material que una sola espiga por planta, un gran tamaño de espiga, un híbrido moderno con muy buena potencialidad, y el semillero lo llama flex a eso. Es decir, que tiene una espiga muy flexible en fijar granos por espiga apical. Buah. Entonces, este material en la red, en todos los datos de la red, en todas las parcelas, todo cosechado junto, rindió en espiga apical, con la espiga apical, rindió en promedio 6.000 kilos, con variaciones entre ambientes. Muy poco aportó de espigas subapicales y muy poco por macollos. Prácticamente todo su rendimiento por metro cuadrado lo construyó con la espiga apical, lo cual, al sumarle estos poquititos, subió un escaloncito el rendimiento por metro cuadrado. Todo lo construye básicamente con la espiga apical. Obviamente, al ponerlo muy bajo, algunas plantas quedan medio despistadas y ponen alguna espiga subapical y algún macollito fértil. Pero casi todo lo construyó de esa manera. Las flechitas indican lo que subió el rendimiento por metro cuadrado por estos mecanismos de plasticidad reproductiva. Un híbrido prolífico, ¿cómo se comportó en la red? Es decir, estaba pre-clasificado como prolífico. El rendimiento de la espiga apical tuvo 5.000 kilos con una gran variabilidad, ¿sí? Pero casi 2.000 kilos le puso la espiga subapical, muy poca expresión de macollos fértiles, lo cual subió estos 5.000 kilos casi a 7.000 kilos debido a la expresión de la prolificidad. Obviamente estaban fertilizados acá todos los materiales, pero son todos de secano, casi todos de fecha de siembra tardía, sacando en este caso en la red en este año solamente era temprano el que estaba sembrado en el norte de Buenos Aires. Sí. Gustavo, te hago una consulta. ¿A qué densidad estaban sembrados los materiales? Estaban sembrados, ahora vas a ver, todos estaban sembrados a una densidad recomendada para esos ambientes, que en general es baja, y la mitad de esa densidad como ultra baja para manifestar aún más los mecanismos de plasticidad reproductiva, ¿sí? Pero siempre eran bajas. Podemos tener bajas 50.000 plantas, 45.000 plantas, 30.000 plantas, ¿sí? Eso es lo bajo, ¿sí? Perfecto, muy bien, gracias. Según el ambiente. El macollador, por el contrario, fíjense que tienen más contribución de espigas de macollos, pero también alguna subapical pone rendimiento, y la subida acá está dado por las espigas de macollo principalmente y algo de las subapicales. Y después tenemos otro que es el prolífico macollador. Prolífico macollador. Algunas espigas subapicales, algunas espigas de macollo, y vemos que entonces, tomando toda esta información hasta acá, podemos decir que los mecanismos de plasticidad permiten subir los pisos y subir los techos de rendimiento. Y me dan beneficios, ¿sí?, que no me da un material que no los tiene esos mecanismos de plasticidad. Bueno, esta es una gran fotografía. Ahora vamos a desglosar un poquitito esta información. ¿Cómo la vamos a desglosar? La vamos a desglosar comparando todos estos mecanismos respecto al flex. Es decir, nuestro flex va a ser el termómetro. Es decir, la variación de ambientes la vamos a describir a través del rendimiento por metro cuadrado del flex. Y lo que vamos a ver es la variación de cada uno de ellos en esos mismos ambientes respecto al flex, la diferencia de rendimiento.
Si es positiva, le ganaron al flex. Si es negativa, les ganó el flex. ¿Estamos? Bueno, esta es la figura que tienen acá. Estos son los resultados del año pasado de la red, todos juntos. Y ahora después vamos a ver un poco más la información. En el eje X, rango de rendimiento del flex. Desde 20.000 plantas, perdón, desde 2.000 kilos, Cesario Naredo, que es prácticamente un médano, a los ambientes más productivos de la red, que eran los apludoles típicos de Villegas. ¿Sí? En Villegas teníamos típicos, cénticos y tactos. Bueno, por arriba de los 8.000 kilos. Rangos de densidades para estos ambientes, como lo que vos me preguntabas, 35.000 plantas, 38.000 plantas, 42.000 plantas y 54.000 plantas o más. Pero más o menos andaban por ahí. Fíjense, la línea punteada es el nivel de indiferencia. Por debajo vemos que los ambientes más productivos convino sembrar un material como el flex, que en general le ganó en rendimiento a los materiales que estaban sembrados ahí. Claro, porque esos materiales en una densidad ya más elevada prácticamente no presentan los mecanismos de plasticidad reproductiva y el flex tiene muy buen rendimiento potencial. Les gana en potencial por espiga apical y entonces en esos ambientes convenía sembrar el flex. Ambientes de alta productividad. Ahora, los ambientes de baja productividad, que son de 8.000 para abajo, fíjense que en general todos los mecanismos de plasticidad le ganan, que el rojo, que es el prolífico, en general nunca pierde, y que el macollador o el prolífico macollador muchas veces puede perder, está por debajo de la línea punteada. Y que a veces gana mucho más en kilos. Estos valores que están acá es en kilos en cuanto le ganó en promedio. Muchas veces hasta le gana mucho más el macollador que el flex que el prolífico al flex. Porque en estos ambientes, que son los ambientes del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, ahí tiene condiciones para que los macollos crezcan y lleguen fértiles a floración. Y son donde aparecen 5 espigas por planta. Mientras que hay otros ambientes en que es más moderada la contribución de macollos, ¿sí? Y no tienen penalidad y muchas veces, a veces pueden perder. Es decir, el macollaje es un mecanismo exitoso si llegan a dar espigas. Si no da espigas es cuando termina perdiendo respecto al flex. Mientras que la prolificidad es un mecanismo mucho más seguro, es mucho más conservador apuntar a la prolificidad que apuntar a macollaje. Debería conocer muy bien el ambiente para que estos macollos crezcan, se empresen y sean fértiles. Y volviendo al momento de fertilización, si vamos a ir con los macollos, otra vez lo mismo, vamos a tener que pensar que en este caso la fertilización tiene que ser temprana, porque los macollos empiezan a crecer a partir de, más o menos, empiezan a aparecer a partir de B4 y siguen apareciendo hasta B7 y crecen hasta B13. Entonces tiene que estar mucho más temprano el nitrógeno disponible que lo que pensamos para la prolificidad. Es decir, hay que tolerar y poder soportar ese crecimiento vegetativo que es mucho más temprano. Imagínense que la planta, no tenemos que sostener ahora 4 plantas por metro cuadrado, sino que tenemos que sostener esas 4 plantas de té temprano con sus macollos. Entonces, eso también son cuestiones que estamos estudiando. ¿Cómo se maneja la fertilización si apunto a tener macollos o si apunto a tener espigas subapicales? ¿Está claro? Para que no sea un crecimiento vegetativo que después queda estéril, que no me da macollos, ¿sí? Y si no me da macollos, esa planta sombrea el vástago principal y el vástago principal va a crecer menos y la única espiga que va a tener el cultivo, que es la apical, va a quedar más chiquitita. De hecho, hemos hecho experimentos de raleo en ambientes restrictivos, sacando los macollos y le fue mejor al cultivo, ¿sí? Bueno, ¿está hasta aquí? Bueno. Entonces, vamos a ponernos un poquitito a ver algunas relaciones vinculadas con imágenes, ¿sí? Este primer experimento, que esto es, la red este último año creció en localidades, pero también avanzó hacia la zona norte del país. Esto es un ensayo que está hecho en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Nordeste, en donde teníamos fenotipo prolífico,
2 espigas por planta, flex, se supone que una sola espiga por planta, prolífico macollador o macollador. Y entonces se le hizo el índice verde, el NDVI, que pasó, esto como estaba sembrado tarde, el 30 de marzo correspondía R1 más 5 días, luego de floración. Acá tienen todas las imágenes y la imagen resumida, el valor resumido de índice verdes que iban desde 0,2 a 0,5. Como las coberturas eran bajas, porque la densidad de siembra era baja, en este momento no recuerdo, creo que eran 30.000 plantas, los índices verdes son bajos. E incluso el flex, creo, fue el que se prendió fuego porque le agarró, ¿cómo se llama? Hay una enfermedad, espiroplasma. Bueno, pero lo interesante, ver aquí que, acá ven, había sembrado el 23 de enero. Lo interesante es que estas variaciones de índice verde se asociaron a variaciones de rendimiento horrible. Fue un ambiente sumamente restrictivo, 2.500 kilos, como parece más un trigo que un maíz, pero el índice verde correlacionó muy bien con el rendimiento, porque describía la cobertura que habían logrado a floración. ¿Se acuerdan lo que vimos hace como una hora atrás? Más cobertura a floración, más fijación de grano, y esto, a pesar de que era muy malo, correlacionó muy bien el rendimiento con el índice verde. Este es el loguito de la red de ultra baja densidad. Bueno, muy bien. Por otro lado, vamos a ver un poco ahora, vamos a meternos en variación intralote, que eso es lo importante. Es decir, uno puede decir, bueno, yo puedo tener ambientes y decir, como recién me preguntaban, la loma la siembro baja densidad, el ambiente muy productivo a alta densidad y se acabó. O puedo tener ambientes que son muy variables dentro del mismo lote y muy difícil a veces de pescarle la ambientación, ¿sí? O puedo decir, yo no me quiero volver loco variando la densidad y quiero tener una densidad objetivo, promedio para todo el lote y buscar mecanismos de plasticidad. Bueno, entonces, esto que está acá es del INTA Villegas, ¿sí? Son 2 años de experimentos en el INTA Villegas. INTA Villegas donde estaban sembrados más o menos a, creo que eran 45, creo que lo puse aquí. Eran 30.000 plantas. 30.000 plantas, el apludoléntico a 30.000 plantas en fecha de siembra tardía. Y vemos el rendimiento que se obtuvo a través de distintas parcelas, es decir, una variación ambiental, y a través de los años, ¿sí? Teníamos los que eran menores a 8.000 kilos, todos estos están sembrados a 30.000 plantas, ¿sí? Este que está aquí está sembrado a 60.000 plantas. Bueno, y el rendimiento del flex, que iba desde 3.000 kilos a 8.000 kilos. Y los puntos son otra vez lo mismo, la diferencia entre el macollador o el prolífico macollador versus el flex. Y vemos que en este caso los mecanismos de plasticidad en general todos le ganaron al flex. Es decir, sembrar a 30.000 plantas en los ambientes menores a 8.000 kilos, como es el apludoléntico, sembrado a principios de diciembre, tengo en promedio 1.000 kilos más por haber sembrado un híbrido plástico reproductivamente que lo que tuve con el flex. Es más, acá el flex tuvo 7.000 kilos y estos mecanismos de plasticidad me dieron 9.000 kilos. El prolífico, el macollador o el prolífico macollador. Es decir, en estos ambientes que estoy sembrando a 30.000 plantas, los mecanismos de plasticidad reproductiva, algunas parcelitas me perdí, pero casi todos están o igual que el flex o por arriba del flex. Entonces son ambientes propicios a explorar con híbridos que tengan plasticidad reproductiva. En los apludores típicos, ¿sí? En los apludores típicos son ambientes menores a 10.000 kilos. En 10.000 kilos, bueno, tengo más densidad, 11 toneladas y todo rindiendo más o menos lo mismo. Ahora, cuando me voy a ambientes menores a 10.000 kilos, en un apludor típico, y ajusté a 30.000 plantas, ¿sí? Aún así, tengo posibilidad, cuanto el ambiente es menor, porque también es menos productivo, la densidad es un poquitito menor, con 30.000 plantas, le llegué a sacar 2.000 kilos al flex por haber sembrado mecanismos de plasticidad reproductiva, casi 2.000 kilos más. ¿Sí? Y en la fecha temprana del norte de Buenos Aires, que está sembrado a mitad de septiembre, lo que podemos ver es la comparación nuevamente con el flex. Fíjense cómo acá cambia la situación.
cuanto mejor es el ambiente, ¿sí? Que el flex rinde más, el prolífico llegó a quedar cabeza a cabeza o perdió un poquitito, pero el prolífico macollador y el macollador siempre perdió y pierde más en los ambientes que yo sembré con más densidad de siembra y más productividad. ¿Por qué? Y bueno, porque si el ambiente es más productivo, ¿sí? Macolló más, y si macolló más, como sembré temprano, en un suelo más pesado, en la floración de diciembre-enero, quedó pulverizado. Mientras que el prolífico no le pasó eso porque no macolló y a lo sumo rindió igual que el flex. Y si el ambiente era menos productivo y sembré un poquito más bajo, le pudo llegar a sacarle en promedio unos 500 kilos al flex por haber tenido los mecanismos de plasticidad, que en este caso serían la prolificidad. ¿Sí? Serían ambientes de menos de 7.000 kilos con 45.000 plantas, estos que están aquí representados, en donde ganó el prolífico o el prolífico macollador. Sí. Una pregunta, Gustavo. Sí. ¿Hay algún número con el que podamos decir cuánto es la competencia que le hace un macollo a la planta original? O sea, ¿podemos decir que tener un macollo o tener 2 macollos por planta implica que tuviéramos una densidad de X plantas más? No sé si me explico. O sea, si yo tengo 40.000 plantas que me largan 2 macollos, ¿eso quiere decir que pasé a tener, por decirte, 60.000 plantas? No. Ni, porque en realidad 60.000 plantas no vas a tener macollos, vas a tener todas espigas apicales. La pregunta es si 6 vástagos por metro cuadrado con macollo rinde lo mismo o rinde más que 60.000 plantas. Y en algunos ambientes rinde más. En el sudoeste de Buenos Aires, tener plantas con macollo rinde más que de temprano haber tenido más plantas por metro cuadrado. ¿Entendés? Sí, perfecto. Ese es el tema, ¿sí? Y bueno, tampoco tenemos todo cerrado, pero lo que estamos viendo es que en ambientes que vos bajaste la densidad, como 45.000 plantas, por ejemplo, en este caso un suelo pesado, el prolífico macollador parece ser que el que mejor se comportó, ¿sí? Aún mejor que el macollador. Le sacó 500 kilos más. En vez de 6.500, rindió 7.000 kilos. Bueno, la pregunta es si el precio del prolífico macollador por esos 500 kilos de más me justifica o me quedo con el flex, que capaz que es más barato. No lo sé. Eso lo saben ustedes cuando trabajan a nivel de producción. Pero la cuestión de los mecanismos de plasticidad demuestra que hay ambientes que le es una penalidad al macollaje, como vemos aquí, y que hay ambientes en donde no, mira, fíjate acá, los macollos, por haber, en estos que eran del oeste de Buenos Aires, en el Apludol típico, haber sembrado con 30.000 plantas y tuve 9.000 kilos. Y otro me diría, bueno, pero siembro con 90.000 plantas y el rendimiento seguro es de 9.000, de 11.000 kilos. Y bueno, qué sé yo, hay que hacer las cuentas, o 11.000 kilos, acá está. Seguramente acá, en la Pludol típico, capaz que me voy a 80.000 plantas y me rinde 11.000 kilos. Mientras que en este ambiente, con 30.000 plantas, 9.000 kilos. Y hay que hacer la cuenta. Hay que hacer la cuenta, el margen bruto. Que eso sí lo hace, ustedes hacen las cuentas finas de eso. ¿Estamos? Esa es la idea. Y la otra es la duda de la aversión al riesgo, ¿viste? Porque si yo estoy en un apludoléntico, y pareciera ser que, claro, capaz que con más de 30.000 plantas en un apludoléntico puedo llegar a 8.000 kilos, pero la pregunta es cuán seguro estoy que todos los años voy a llegar a 8.000 kilos, y capaz que la respuesta es regulo a una densidad menor, no sé, a 30.000 plantas, que puedo tener 5.000 kilos, o con el mecanismo de plasticidad puedo llegar a tener 6.000 kilos, pero con menos plantas. Si 6.000 kilos con 30.000 plantas me justifica todos los años sembrar y quedarme tranquilo, o soy muy, muy osado y subo a 60.000 plantas esperando tener 8.000. ¿Qué sé yo? Eso es cosa que estamos trabajando, ¿no? Sí. ¿Está? Bárbaro, gracias. Bueno, y entonces, volviendo a esto de las variaciones intralote, una cosa que nos planteamos con ayuda de la empresa GeoAgro es decir, bueno, fíjense en Guaminí, miren lo que son los maíces, ¿no? Y el paisaje de lo que está acá. Bueno, este lote es un lote que está ambientado por Tosca, ¿sí? Todos los colores es la ambientación por Tosca.
sobre ese lote se planteó la densidad objetivo baja de menos de 2 plantas por metro cuadrado, menos de 20.000 plantas por hectárea. Sembrado tarde, el 7 de diciembre. Y entonces la pregunta que nos hicimos es, si yo, en vez de ir variando la densidad, aumentando o bajándola, con una prescripción variable, si yo usara una única densidad, ¿qué pasaría con los mecanismos de plasticidad? Si hay algún mecanismo de plasticidad que me diga, bueno, cuando el ambiente es más productivo, explota la plasticidad reproductiva, pero cuando el ambiente es restrictivo, no pasa nada, se queda quieto en el molde y me pone una espiga por planta. Si eso es mejor en un mecanismo de plasticidad que en otro. Esa es la primera pregunta, pero manteniendo anclada la densidad. Bueno, se me atoró. Entonces, acá tenemos el experimento, ¿sí?, que está planteado atravesando ambientes. Estos son índices verdes, ¿sí? Acá están resumidos los índices verdes. Fíjense que el macollador, esto es cuando hay plena cobertura, tuvo un índice verde mayor que lo que pudo haber tenido el prolífico. Están todos a la misma densidad, claro, los macollos crecieron y hacen más cobertura, ¿sí? El prolífico macollador, una cosa intermedia entre el prolífico y el macollador, y el flex o macolló, y puede ser que haya macollado, o tiene un área foliar por planta interesante, entonces no lo posiciona tan mal en lo que es cobertura. Bueno, vamos a ver qué pasó con los rendimientos. O sea, la visita la hicimos el 25, se habían pasado los índices verdes hace unos días atrás, y acá están los muchachos, y me pasan ahora esta planilla. Bueno, esta planilla vamos a ir deteniéndonos en lo siguiente. Acá arriba tienen el fenotipo, prolífico macollador, flex o macollador. Miremos acá tienen las densidades, muy parejas, ¿no? Promedio. Espigas en el vástago principal, ¿sí? El macollador tuvo menos de una espiga por planta, es decir, que hay algunas que quedaron estériles, 1,6 macollos por planta, sin embargo, 0,27 espigas por macollo. Es decir, que macolló, ¿sí?, pero sin embargo, no todas las espigas fueron fértiles, la de los macollos. Por otro lado, el flex tuvo una espiga, un macollito por planta, evidentemente sí macolló, por eso tiene un índice verde un poquito más alto de lo esperado, pero tuvo también alguna 0,5 espiga de macollos. Por el contrario, el prolífico tuvo 1,78 espigas en el vástago principal, porque tuvo casi la mitad de las plantas, ¿sí?, tenían 0,57 espigas de macollo, significa que la mitad de las plantas tenían una espiga y la otra no, mientras que este tenía cada 4 plantas había una con macollo fértil, y los macollos por planta me dan menos macollos por planta, ¿sí?, pero los macollos por planta fueron mucho más fértiles, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasó con el rendimiento? Bueno, fíjense que el rendimiento por planta fue mayor en el prolífico que lo que fue en el flex, en el prolífico macollador o en el macollador, ¿sí? Tuvimos más rendimiento por planta en el prolífico, perdón que tengo un gato que me está haciendo lío. En el prolífico tuve más rendimiento por planta que lo que tuve en el flex o en el macollador. Ahora vamos a ver qué pasó con la variación intralote, que esa era la pregunta. Y para eso tenemos los datos de los monitores de rendimiento. Ustedes tenían el rendimiento medio, y acá lo que se presenta es el Q1, el cuartil 1, y el cuartil 3. No sé si ya han manejado los conceptos de cuartiles, creo que sí, pues ya vieron cuestiones de monitor de rendimiento, ¿no? En el curso. A ver que alguien hable y me diga. Sí. Con esos términos no. Cuartil. Bueno, claro, tenemos la distribución de rendimientos, esto sería el valor promedio, ¿sí?, la media. El cuartil 1 deja el 25% de los rendimientos menores para este lado, el cuartil 3 el 23% de los cuartiles de los rendimientos superiores para este lado. Entonces, Q1 me dice cuál es el valor de rendimiento que deja para abajo, 5.800 kilos. Para el macollador, 3.900, fíjense.
El cuartil 3 me dice qué valor deja el 25% superior, 6.700, el macollador 4.800, y Q3 menos Q1 me indica cuanto menor sea el valor entre Q3 y Q1, más parejo son los rendimientos. Fíjense, lo ideal es tener un rendimiento medio alto y un IQ3, que es la diferencia entre los dos, más chico. Y eso lo logró el prolífico. Es decir, que las variaciones intralote, el prolífico fue el que mejor la sobrellevó. Tuvo más parejo el rendimiento a nivel de lote. Eso lo veo con el Q3, el IQ3, pero a su vez con un mayor rendimiento medio. Eso es lo deseable. Porque por ahí el valor de IQ3 del macollador es parecido, pero el rendimiento medio es 4.300 kilos. Y el flex, fíjense que tuvo un rendimiento medio más bajo y mucho más variable de rendimiento adentro del lote. Tiene 1.200 de IQ3. ¿Sí? ¿Está claro esto? Esto para mí es bastante interesante. A ustedes les debe parecer, les va a servir esto, porque esto tiene que ver ya con las variaciones intralote, que es lo que busca esta agricultura de precisión, ¿no? Y simplemente acá las variaciones intralote está dado por la profundidad tosca anclando la misma densidad, ¿eh? Acá no cambió la densidad. Es la misma densidad en todo el lote y buscando un fenotipo que sea el mejor comportamiento tenga para borrar la variabilidad entre lote en términos de rendimiento. Lo interesante es asociar un poco estos valores de rendimiento con los índices verdes. Y lo curioso es que cuanto mayor índice verde yo registraba, era porque había más macollos por metro cuadrado. El macollador fue el que más macolló, que me daba el índice verde más alto. Después le seguía el flex, curiosamente, y el prolífico macollador, y vimos que había macollado. Y el que menos macolló fue el prolífico. Y entonces, el que menos macolló, ¿sí?, fue el que más rindió. Y el que más macolló fue el que menos rindió. Evidentemente, en este ambiente, ¿no? Y fíjese en los niveles de rendimiento, ¿no? En este ambiente restrictivo por agua, en aquellas situaciones, justamente, y por eso el macollador fue el que más varió en rendimiento, en aquellas situaciones que más variaciones tuve en el macollaje, porque el ambiente lo permitía, o se llevó el agua y después le fue peor. Entonces acá el índice verde da una relación negativa con el rendimiento. Si yo, así, porque a su vez tiene positiva con los macollos. Entonces, el índice verde, muchas veces más índice, más rendimiento. Pero ojo, que puede ser menos rendimiento si este índice verde después se asocia con canopeos que terminan quedando estériles porque se asocia más índice verde, más consumo de agua y menos agua en los periodos críticos para la definición del rendimiento. ¿Estamos? Acá hay un compromiso del macollaje sobre el rendimiento por una mala economía del agua, seguramente. ¿Están? Bien. Sí, 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 sí. O sea, vos decís ir variando el híbrido en el lote. Bueno, eso, la verdad, para mí es mucho más complicado todavía que esto para interpretar. Yo digo que esto es o sea, poder zonificar, poder ambientar y poder buscar un mecanismo de plasticidad, a mi gusto me parece que es mejor que estar jugando con cambiando el híbrido, por ahora. Me parece a mí que eso pasa por ahí. ¿Sí? Después lo que me falta a mí tener, acá en definitiva es el valor promedio. Lo lindo va a ser ver todas las variaciones que hay dentro del lote de cada uno, con los índices verdes de cada uno. Obviamente, que eso está, lo que pasa es que todavía me están pasando los datos. Pero la otra cosa importante a ver es que lo que queremos, lo que estamos viendo en definitiva, es que también vamos a poder calcular, es que esta variación experimental que teníamos en una zona, por las variaciones que había dentro de los bloques y entre años en un mismo lote, la vamos a poder construir dentro de un lote comparando el rendimiento por zonas de ambientales de cada uno respecto al flex, en definitiva. O sea, ver justamente en cuánto le gana en cada ambiente el prolífico respecto al flex o el macollador, o cuánto pierde el macollador respecto al flex. Porque fíjense que acá el rendimiento del flex y el macollador en promedio no es tan distinto, ¿sí? E incluso
el IQR del macollador es menor que el del Flex, ¿eh? Así que probablemente le debe haber ganado en algunos ambientes al Flex, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es que vamos a ver un poquito más de esto. Justamente, lo que vamos a ver ahora es la última parte ya, ¿eh? Vamos a ver otra vez la variación intralote tomando la misma empresa, pero los experimentos de Tucumán. En estos experimentos de Tucumán sembraron el 8 de enero, son otros materiales, porque son materiales con sangre tropical, y lo que hubo fue dos densidades de siembra. Acá sí, lo que probamos fue cambiar la densidad también y sostener la misma densidad. Esto es por metro. Es como si fuera 30.000 plantas y 60.000 plantas. Y ver la respuesta a la variación de la densidad y ver la variación intralote. ¿Sí? Otra vez el mismo concepto. Vamos a ver la densidad más baja. Fíjense que la densidad más baja, y acá tienen abajo para ir orientándonos, tenemos el de mayor rendimiento medio, el 7210, es el que está clasificado otra vez como prolífico. El cual tiene un IQR bastante bajo. Fíjense el piso y el techo. Vale, no es el piso, es el Q1 y el Q3. Muy parecido alrededor de la media. El Flex es el 2089, que tiene, si bien tiene un IQR chico, está un escaloncito, un pelito por debajo. Y los otros, el 7910, que es el prolífico macollador, o el 2353, que es el macollador, tienen menos rendimiento medio que el prolífico y tienen un QR parecido, pero pierden porque tienen menos rendimiento medio. Ahora, veamos qué pasa cuando aumentamos la densidad. Cuando aumentamos la densidad, fíjense que ni se movió el prolífico. Claro, porque al aumentar la densidad, canceló las espigas subapicales y logró rendimiento con espiga apical. E incluso sostiene un IQR bajo, más bajo, acá le termina ganando el Flex. El Flex, fíjense que si bien tuve una subidita por aumentar la densidad, que este no tuvo, tiene un aumento en el IQR, es decir, no le gustó demasiado subir la densidad. Quiere decir entonces que el prolífico, ¿sí?, se hubiese mantenido, si yo variaba la densidad, el rendimiento fue muy estable, porque puso de manifiesto al bajar la densidad los mecanismos de plasticidad. Es decir, si yo lo manejo al prolífico con densidad variable, es casi, en este caso, es el mejor material. O si lo manejo en una densidad más baja y me economizo la mitad de las semillas, sigue siendo el mejor material. Es el que mejor parado quedó. ¿Lo ven? Bueno, y acá tienen los mapas de rendimiento, ¿sí? En donde el 7210, acá tenemos baja densidad y alta densidad, y fíjense que los colores verdes son muy parecidos, pero ahora si quieren les voy a mostrar con más detalle, voy a mostrarle el 7210, y creo que, no me acuerdo si el Flex, o no me acuerdo cuál es que, creo que sí, creo que comparé el prolífico contra el Flex. Ahora la vamos a ver en más detalle. El Flex, exactamente. Primero vamos a ver el Flex. ¿Qué tenemos acá? El índice verde, que se le pasó luego de floración. Fíjese que el índice verde del Flex reconoce estas variaciones. Esto es baja densidad, la densidad más baja, variaciones de rendimiento, y en función de la cantidad de clases que se formó con el índice verde, bueno, perdón, hasta ahí. Vamos a la densidad más alta. Subimos la densidad. Al subir la densidad, los índices verdes ahora están de esta manera. Y las variaciones de rendimiento son mayores que la baja densidad. Es decir, haber subido densidad me empieza a mostrar más variabilidad intralote por haber subido la densidad. ¿Se acuerdan que el IQR aumentó? Es decir, presentó más variabilidad intralote el Flex al haber subido la densidad. Bueno, si veo las clases de índice verde, vemos que, está bien, es un poquito engañosa, ¿no? Pero hay, sí. Tenemos, quédense vamos a comparar el Flex con el prolífico. El prolífico, al subir la densidad, mantuvo el rendimiento medio y mantuvo el IQR. El Flex, al subir la densidad, subió un poquito el rendimiento medio, pero subió mucho el IQR. ¿Sí? Es decir, presentó más variabilidad de rendimientos intralote el Flex al subir la densidad. Bueno, ¿qué es lo que ves acá?
Fíjate, acá todo verde clarito parejo, en el flex, al subir la densidad, aparecen estos manchones. Si vos agrupás, ambientás por índice verde, decir, bueno, cuáles fueron los mejores ambientes o menos ambientes en términos del grado de cobertura o el índice verde, y para esos índices verdes agrupás rendimientos, tenés esto que está acá. ¿Sí? Tuvo zonas de 7.800 kilos, zonas de 7.900 kilos y zonas de 8.200 kilos, y lo mismo en alta densidad, pasó de 8.000 kilos a 8.500 kilos. Ahora, si yo veo el otro, el prolífico, se ve 30.000 plantas así, con el índice verde, 60.000 plantas así, y esto termina siendo muy parecido. Los rendimientos son 8.500 kilos, ya sea baja densidad o alta densidad, y muy poca variación entre índices verdes. Es decir, por eso su IQR sí, es muy, o IQ, es muy parecido al aumentar la densidad. La variabilidad intralote es muy parecida y tiene un rendimiento medio mucho más alto el prolífico que el flex. Bien. Teniendo en cuenta que ahí me ahorro la mitad de la semilla. Teniendo en cuenta que me ahorro la mitad de la semilla, claro, exactamente. O sea, el prolífico tiene la ventaja de que o lo siembro más bajo y sostengo rendimiento y me ahorro la mitad de semilla, o si me hubiese equivocado por aumentar la densidad, sigo teniendo el mismo rendimiento y sí, la misma variabilidad intralote. ¿Sí? Entonces, un poquito más. ¿Tienes ganas? Avanzamos un poquitito más, no queda mucho. Bueno, este otro experimento. Y me imagino. Este experimento va la densidad entre 40.000 plantas y 90.000 plantas, ¿sí? Y cruzaron con fertilización los lotes. Esto es monitores de rendimiento, ¿sí? Entonces, lo importante a concentrarse acá es en los valores medios y en los desvíos, ¿sí? Fíjense, ¿y qué son estos grupos de materiales que están aquí? Algunos están descartados porque no son las perfectas comparaciones. Esta comparación son 65.000 plantas, los tres, 100 kilos, 160 kilos de nitrógeno de la siembra, entre lo que había más lo que oferté, y 240 kilos de nitrógeno. Fíjense que al fertilizar, aumenta el rendimiento medio y disminuye la variabilidad intralote. Lo mismo ocurre acá. Subí la densidad, fertilizo, aumento el rendimiento medio y reduzco la variabilidad. No hay mucha respuesta al aumento de la densidad. Fíjense, sí hay respuesta a la fertilización e incluso una reducción de la variabilidad intralote. Lo mismo ocurre acá, pero ya acá la densidad es mucho más alta y me empieza a hacer ruido. Es decir, este lote seguramente lo tendría que manejar con 65.000 plantas, con 240 kilos de nitrógeno y obtuve 14 toneladas, muy pareja en todo el lote. Si no hubiese fertilizado, me quedaba con 11 toneladas o 10 toneladas, pero con mucha variabilidad de intralote. ¿Sí? Muy bien. Fertilizo con 160, ahorro oferta, ¿y cuánta diferencia de rendimiento tengo? Por lo que bueno, eso es claro, y hay que hacer margen bruto y capaz que te quedas con 160, efectivamente. ¿Sí? Bueno, el asunto es, a su vez, ¿por qué le importa la variabilidad? Bueno, porque en realidad hay una relación, obviamente, como lo ven acá, cuanto más variable es el rendimiento, menor es el rendimiento medio. Es decir, cuanto mayor el coeficiente de variación del rendimiento, el rendimiento medio es menor, y también es la eficiencia de uso de nitrógeno, es decir, cuántos kilos obtengo por kilo, o sea, la variabilidad en la eficiencia de uso de nitrógeno a nivel dentro del lote. Es decir, mayor variabilidad intralote, mayor variabilidad en cuántos kilos obtengo por kilo de nitrógeno aplicado. Y si tengo más variabilidad en el coeficiente de variación de uso del nitrógeno, ¿sí? Tengo más variabilidad en la eficiencia agronómica. O sea, la eficiencia agronómica cae. La eficiencia agronómica cae. Acá hay dos grupos de datos. Estos son los datos sin fertilizar y fertilizados con distintas densidades. Y las variaciones en intralote, en la eficiencia de uso de nitrógeno, se traducen en menor eficiencia del lote de recuperación del nitrógeno. Es decir, los kilos de grano que obtengo por kilo de nitrógeno aplicado son menores si el lote es mucho más variable. Entonces, por eso es que uno trata de apuntar a reducir la variabilidad intralote porque tiene un beneficio económico
a la práctica de la fertilización, por ejemplo, ¿sí? Y creo que es la última, esta es parecida, pero lo que estamos comparando aquí es el agregado de esto. La anterior, esta anterior era la media loma, ¿sí? La media loma de estos experimentos, estos corresponden también al CREA Marilauken y 30 de agosto, ¿sí? En las medias lomas, que eran las que tenían 70% de arena, 80% de arena. En las lomas de ese mismo CREA también está la ambientación, se trazó un experimento en donde se hicieron ensayos de fertilización, y fíjense que lo interesante ahí que ocurre es que en todos los grupos de comparaciones, 40.000 plantas, 55.000 plantas y 75.000 plantas, no hay respuesta al aumento de la densidad, pero sí hay respuesta al agregado de fósforo. Esto era nitrógeno sin fósforo y esto es nitrógeno con fósforo, en todas las situaciones. Agregar fósforo, ¿sí? Ahora son 88 kilos de nitrógeno sin fósforo y con fósforo. Evidentemente, en la loma, que es un suelo mucho más pobre, el agregado de nitrógeno aumentó el rendimiento medio y redujo la variabilidad de rendimientos y la lote obtenidas con los monitores de rendimiento. Bueno, hasta aquí la presentación. Mucha de la información, como ustedes ven, vienen de la red de baja densidad. Esta red figura en este link que acá les dejo. Tenemos un canal de YouTube. En esta red está conformada por un montón de universidades, la que corresponde a La Pampa, la Facultad de Agrarias del Nordeste, la de Balcarce, la de Entre Ríos, la de Lomas de Zamora, la de Kansas, Estados Unidos, y la de Queensland, y la también de Toluca, que el logo lo tengo medio perdido, por algún lado anda, en México, y después tenemos estaciones experimentales del INTA, tenemos grupos de productores, semilleros que colaboran con nosotros, y empresas, y la red APRESID, y obviamente CREA, con sus zonas y institutos de CONICET. Bueno, yo soy el... Bueno, con mucho gusto. Y entonces la red es abierta, exactamente, la red es abierta, el ingreso a la red es totalmente gratuita. Lo que hacemos nosotros es una presentación en el Consejo Directivo de la Facultad, donde está la red, tiene filiación en la Facultad de Agronomía, yo soy el director, hay una presentación, simplemente un currículum, una intencionalidad de pertenecer, y entonces a partir de ahí compartimos protocolos. Los protocolos tienen que ver con esto de comparación de fenotipos en ambientes restrictivos, con rangos de densidades y manejo tecnológico del productor, y después sumamos todos los experimentos y sacamos información muy valiosa porque vamos justamente haciendo comparaciones y preguntas que ahí vamos respondiendo. Bueno, la idea es mejorar la tecnología, como dice acá, del cultivo de maíz, y bueno, están todos invitados a participar y es libre y gratuita, y entonces sí, les agradezco y voy a dejar de compartir. Y para los valientes y que no son futboleros y que no están tentados con el olor como hay acá en mi casa a comida, los invito a la ronda de preguntas. Bueno, te agradezco mucho, Gustavo. Yo tengo, y vuelvo a la pregunta porque me intriga la tecnología. Y repaso un poco tu respuesta o la resumo. Quiere decir que variar genética dentro de la zona, de los ambientes, como que todavía hay mucho que hacer antes de llegar a eso, ¿no? Eso más, interpreto eso, hay mucho con qué jugar con los híbridos y con estas ventajas y desventajas que tienen en cuanto Claro, tendríamos que conocerlos mucho para yo decirte sí, va a funcionar. Si vos me decís, ¿cómo? A ver, ¿qué pensarías vos? Bueno, como decía la pregunta anterior, en la loma buscaría un híbrido que tuviera un mecanismo de plasticidad como es la plasticidad. En los bajos buscaría un genotipo que sea muy tolerante al incremento de la densidad de siembra, que lo pueda sembrar bien denso. Pero vos fíjate que ahí sería un híbrido baja densidad, otro híbrido alta densidad. Es bastante, lo veo muy complicado en la aproximación metodológica, la bajada a tierra, ¿entendés? Viendo para hacer los mapas. Claro. No, y además te tendrían que coincidir los ciclos a
cosecha y bastante, Sí, sin duda. bastante cosas más dentro del esquema de un semillero, ¿no? Y además arrastra después todo un uso variable de nitrógeno, un uso variable de herbicidas, porque en la baja densidad vos tenés que, capaz que vas a estar controlando malezas que no te aparecen en la alta densidad, tenés que variar la recomendación de fertilización, se complejiza Sí, todo sí, sí, mucho. sí. Al margen de la Complejiza complicación mucho. logística de todo, bueno, es una tecnología que está Claro, y que en cualquier momento va a llegar a Argentina. y además depende también, además de tener la tecnología, depende de la variabilidad intralote, como es, porque donde es loma, melaloma y bajo, bien claro, y bueno, son 3 zonas y se acabó el problema. Ahora, cuando vos tenés variabilidad intralote, incluso ese mapa de Tosca que yo le mostraba, no es tampoco tan real como fue lo que uno ve, porque me decían los chicos, y claro, el mapa de Tosca está hecho con marrenos que cada tantos metros se pincha el suelo y se mapea, y después resulta que cuando vos caminabas el cultivo, la variación de altura de las plantas excedía o sea, era mucho más fina la variación intralote que lo que te mostraba el mapa de rendimiento, o la mapa de la prescripción en realidad. ¿Sí? Bueno, esas cosas son, viste, por eso para mí es muy importante sumar estas empresas que nos pueden proveer de prescripciones, de monitores, de índices verdes, porque bueno, como la cobertura no es máxima, se puede usar el NDVI, si la cobertura fuera máxima, hay que usar el otro índice que no satura, ustedes saben bien ustedes esas cosas. Después también ellos también tienen algunos índices que indican temperatura foliar, que me estaría indicando, por ejemplo, en esos que me da un índice verde alto, por ahí capaz que estaba mucho más estresado y por eso explica que termina rindiendo menos, ¿viste? Bueno, nada, estamos sumando un montón de información para manejar ambientes que son complicados, pero que terminan siendo interesantes. Muchos de estos ambientes marginales son agrícola-ganadero, entonces la agricultura y la ganadería convive y muchas veces estos maíces se destinan para la producción del ganado, entonces con 6.000 kilos me parece buenísimo para hacer un ensilado de planta entera, y bueno, nada, hay algunos lugares donde tenemos objetivos justamente de ver digestibilidad, porque apuntamos a esas producciones. Bueno, tenemos un montón de objetivos. Yo les invito, yo después te voy a pasar un PDF de la presentación para que te Sí, ya me lo puedas pidieron. compartir. No me fijé si había alguna consulta acá. No, ahí bueno, pero me pidieron. Acá me preguntan si se puede sumar cualquiera. Clara, sí, ya respondiste la pregunta. Me pidieron la presentación, así que si seas tan amable después que sean PDF. Sí. Yo después mañana, hoy ya estoy cansado porque arranqué temprano, a las 8 de la mañana que estaba ahí conectado. Mañana, si no te lo mandé, me la reclamas, hacemos un PDF y se las paso. ¿Sí? Yo quería consultar, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Con respecto al coeficiente de variación en el distanciamiento entre plantas, ¿en la red tienen en cuenta? Vos decís variabilidad espacial. Exactamente. Bueno, En alta densidad, imagino. Sí, nosotros el tema de espaciamiento en hileras, dentro de lo que es la red, lo tenemos planteado en el sudoeste, es uno de los objetivos. La verdad que todavía mucho el jugo no le sacamos a eso. La información que yo manejo, que es previa a todo esto, tiene que ver con justamente el espaciamiento entre hileras, en qué ambientes acercar hileras ayuda o no ayuda a mejorar rendimiento. Y después tengo otra información que es lo de la variabilidad espacial. La variabilidad espacial a lo largo de la hilera pesa mucho menos que la variabilidad en la emergencia de las plantas. Y todo eso va a depender de la tolerancia del material al estrés por densidad. Un material más tolerante va a tolerar mucho más. Por otro lado, la variación del espaciamiento es peor cuanto más alta es la densidad. Porque si la densidad es baja, no importa, porque si están más juntos o más separados. ¿Sí? Eso es lo que conceptualmente uno puede manejar. No tenemos planteado todavía como objetivo eso, porque estamos respondiendo a esas cosas mucho más groseras, ¿no? Es decir, me sirve la prolificidad, me sirve el macollaje, me sirve los dos, o no me sirve ninguno. Estamos más ajustando eso, que me parece que a su vez es en baja densidad, en donde importa menos esas cuestiones, ¿no? Por ahora. Perfecto. Gracias, Gustavo. Gustavo, a ver que
Fui tomando nota y me quedé con esto último. Dale, Gonzalo. Como para pensar en un prolífico para un lote variando densidad para justamente ver la variabilidad intralote, ¿no? Claro. Eso sería un experimento que en realidad el experimento ese no lo tenemos. Sí lo tenemos más o menos. Lo tenemos en Garmendia, que tenemos una mitad del lote una densidad y otra mitad el otro. El que no tenemos es ese, el que vos decís, bueno, la prescripción de la densidad es variable, bueno, usemos un flex y usemos un prolífico. ¿Cuándo te diría que funcionaría? Y bueno, cuando la prescripción hace que haya ambientes donde vos lo sembrarías a baja densidad. Si la variabilidad de densidades va de 50.000 plantas a 90.000 plantas, y en 50.000 todavía podés tener segundas espigas, porque ya mucho más no vas a tener. La prolificidad se expresa en 40.000 plantas, en 30.000 plantas, ¿entendés? Entonces, si las variaciones van entre 50.000 y 20.000, sí. Si las variaciones van entre 60.000 y 100.000, ahí lo que voy a buscar es el híbrido más tolerante a la densidad de siembra como mecanismo. ¿Sí? Bien. Eso es importante. Está muy buena la pregunta, Gonzalo. Sí, yo Gustavo, no una consulta, sino un poco, ya se contestó con lo anterior. De alguna manera, la recomendación o un poco el enfoque sería que en un lote con alta variabilidad intralote, se recomendaría uno más prolífico para buscar estabilidad y en uno más homogéneo, uno más apoyador para expresar potencial de rendimiento, o viendo lo que es la imagen que mostrabas de Yo creo que, a ver, por eso te digo, uno debería pensar en dónde se van a expresar estos mecanismos. Entonces, en general el macollaje se expresa en ambientes que van de 40.000 plantas para abajo. Si la densidad está por arriba de eso, no te aparecen los macollas. La prolificidad se expresa hasta 40.000, y yo te diría 50.000 plantas puede aparecer. De ahí para arriba no. ¿Sí? Entonces, si tu variabilidad intralote es, como le decía Gustavo, a Gonzalo, es 60, 70, 90, 100.000 plantas, yo busco el material más tolerante al estrés por densidad. Nada más. Que son una espiga por planta. ¿Sí? Si tu variabilidad va de 70.000 plantas a 40.000 plantas, busco un prolífico. Si tu variabilidad va de 40.000 plantas a 20.000 plantas, busco un prolífico o un magollador, pero ahí hay que ver. ¿Viste? Si los macollos quedan ahí, no lo tenemos tan resuelto. Hay ambientes donde el macollador funciona y le gana el prolífico, y hay ambientes donde gana el prolífico. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Si el es muy homogéneo, voy con uno solo. Sí, si es muy homogéneo, para 11 toneladas de maíz, voy con uno muy tolerante a 3, obvio. Una espiga por planta grande. No es posible que no caiga tanto el rendimiento por aumentar la densidad. ¿Sí? Bien. Son dos ambientes distintos. Por eso estaba bueno jugar con esto de tener ambientes de alto potencial, de bajo potencial, homogéneo, heterogéneo, y que ver una cosa u otra. Por suerte, el mejoramiento no condicionó una cosa por otra. Fíjense que aún, por eso, porque una gran pregunta era, pero si seleccionamos en ambientes siempre de alta densidad, porque los mejoradores seleccionan ambientes de alta densidad, ¿se borró el rasgo de la prolificidad? ¿Se borró el rasgo del macollaje? No se borró, porque son mecanismos distintos. Y entonces hay genes distintos que lo gobiernan. Un material puede ser, ¿cuál sería el mejor material prolífico? El material que sea prolífico y tolerante a la densidad y de alto rendimiento potencial. Y existe ese material. Existe. El de la red tiene un rendimiento apical muy alto, pero a su vez es prolífico. ¿Sí? Y entonces puede estar todo. Hay que buscar los comportamientos de los materiales, ¿viste? Ojalá que los semilleros te lo dijeran. Porque entonces vos decís, bueno, si el material es tolerante al estrés por densidad, tiene una espiga apical grande y es prolífico, ese es casi el mejor material. Porque si vos le bajas mucho la densidad, te mete 2 espigas por planta. Y si vos se la subís mucho, igual te da una espiga buena. Entonces por metro cuadrado te mete muchos granos. ¿Sí? Bien.
Gustavo, ¿puedo hacer la última pregunta? La última, la penúltima, la que vos digas. Acá de donde estoy yo, me pasó el otro día que unos colegas vinieron con una prescripción que maneja de cal. Y hicieron la ambientación todo con lo que es plataforma Veri y mandaron la prescripción, bajaron por la plataforma y viene todo tipo mosaico. Y por ahí no entendían a veces qué criterios están tomando, no sé si por ahí tienen experiencia o no, porque no llegaba un patrón del ambiente, sino más era un ensayo que otra cosa. Sí, no sé bien lo que te pasaron. El Veri lo que hace por conductividad te determina de una manera, está asociado con texturas, con salinidad, ahí te da un par de informaciones de propiedades de suelo. ¿Viste? Yo no sé qué te pasaron. La cosa es, o sea, uno debería ver es, bueno, si yo tengo esta ambientación, ¿hasta cuántos ambientes soy capaz de reproducir después con mi prescripción variable, ¿viste? Con la tecnología que tengo, ¿no es cierto? Ese es el problema. Habría que ver la información que ellos te dieron para pensar un poquitito más, después, bueno, con esa prescripción, cómo avanzo justamente con las recomendaciones, ¿no es cierto?, de la densidad. Y ellos te quieren hacer varias, la densidad del libro y la fertilización, porque ese es el objetivo, el cual estoy escuchando hace más de 10 años, me sigo peleando. Pues yo digo, bueno, a ver, todo esto muy bonito, ¿y cómo lo implementamos? ¿No es cierto? ¿Cómo implementamos todo esto a campo? Bueno, está la discusión, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea es que hay que tener tecnología que acompañe a eso, ¿no? Pero bueno. A modo de aporte, estuve viendo los criterios para la delimitación de zonas de manejo, tamaño, forma, distribución de la zona, todo eso en cuestión, el tema de la maquinaria, ¿no?, que es una de las componentes que hay que tener en cuenta. Muchas veces uno genera la prescripción, hace un estudio, un abordaje de primera a la problemática, y en realidad la falla después queda a campo. No hay compatibilidad tecnológica con lo que queremos, no acompaña el paquete, como decimos en general. Exactamente. Ahí les estoy copiando en el chat el link a toda la información de la red Uva de Maíz, que es la que se meten y tienen todos los objetivos, hay videos, hay tesis, hay paper, hay informe, hay de todo, y el canal de YouTube que tiene los videos que están ahí también en la página. Esto ustedes se meten, cliquean ahí y van derecho al sitio de la red Uva de Maíz. Lo subo al grupo, así, porque si no después está en el chat igual, ¿eh? Y capaz que si ahora agarro, pongo archivo, guardar como PDF, ya lo guardo y se los paso ya. Dale, pásalo, ya lo comparto. Mientras seguimos hablando. ¿Alguna pregunta más mientras? Yo, Gustavo, te planteo el escenario por ahí que tenemos en mi zona yo estoy en la zona de arenales, de ascensión, muy buena productividad, y con esto de la intensificación estamos haciendo por ahí maíces de segunda, ¿no? Sobre trigo, y trigos de muy buen rinde, lotes con napa, y yo lo que estamos tratando de agarrarle la mano, que vemos que por ahí el nitrógeno puede ser lo que esté limitando más que nada, pero tampoco sé cómo jugarle con la densidad, porque no la quiero bajar tanto, porque en realidad podemos sacar 10.000 kilos de maíz sobre esos trigos, con esos maíces de segunda, digo. Pero digo, para 10.000 kilos tampoco necesito muchas plantas. Pero digo, hacerle más fuerza a la fertilización y achicarme tal vez a 60.000 plantas, o no bajarme de 70.000, aspirar algo más. Yo digo, el año pasado fue año seco, no llegamos, tuvimos ahí 90, 95 quintales, pero siendo un año seco, que no llovió nada en febrero, marzo, con la napa a los 2 metros, pero hemos tenido años de 105 y algún quintal más. Sí, ahí bueno, obviamente con el agua te soluciona el gran cuco del maíz de segunda, que es justamente la poca carga de agua que vos podés tener. Así todo la napa, ojo con la napa, ¿no? Porque la profundidad de la napa
A ver, A ver, este año en la gira, lo que yo observé fue que había ambientes del oeste de la provincia de Buenos Aires que se había hecho la prescripción de sembrar temprano porque la napa estaba a cierta profundidad y resulta que los suelos no se habían cargado y entonces solamente había agua en el primer metro y la napa estaba por debajo del metro y medio y nunca llegaron a la napa los maíces. Porque no llovió en la primavera y quedaron plantas de 1,5 metros de altura, o menos, 1 metro de altura. Bueno, después llovió un poquito mejor la floración y no estuvo tan mal la espiga. Capaz que clavaron 6.000 kilos, 7.000 kilos. Pero eran lamentables los maíces esos, ¿eh? Nunca se colgaron de la napa. Acuérdense que las raíces crecen donde hay agua, no es que van a buscar el agua. Entonces, si hay agua nada más que en el primer metro y la napa está en 1,70 m, la napa ni la ven. Es triste, pero está a pocos centímetros y no. Claro. El muy seco. Claro. Entonces, el asunto es ese, ¿no? Buscar la napa, dónde está, y bueno, obviamente la nutrición fundamental, porque el trigo se llevó todo. Y yo diría que si vos tenés asegurado agua y nitrógeno, vos estás pensando en un ambiente en donde las densidades que vos utilices no van a ser las densidades que vas a tener mecanismo de plasticidad. Vas a buscar un material que vos lo puedas sembrar a una cierta densidad y que como pensás que el ambiente puede ser medianamente restrictivo, porque no es lo mismo que un maíz tardío, un maíz de segunda, a veces puedes decir, bueno, y si la napa me jugó una mala pasada, bueno, entonces vas a tener un manejo defensivo de bajar un poquito la densidad respecto a la si hubieses sembrado en ese lote más denso y buscarías un material tolerante al estrés por densidad que en general se comporta bien por tolerante al estrés por agua. Esa sería un poco mi visión. ¿Sí? Entonces bajaría un poquito la densidad, trataría de asegurar el nitrógeno, eso no le pijotearía eso, y por el miedo al agua, por ahí me clavaría una densidad un poquito menor a la que normalmente recomendarías ese lote como para un maíz tardío de primera. ¿Sí? Y te la hago por contraste, también tenemos la ruta 65, seguro conocer, de la 65 para el sur, son unos médanos que unen Junín con Arenales, del Salado, que parece que andás por Villa Gesell, sí. Esos médanos que hay los productores, las hojas de segunda, la fina le anda muy bien y las hojas segunda se le hace bolsa, entonces están, y además tienen algunos problemas de nemátodes, así que el maíz se da mejor. Nos vale maíz tardío, pero como tienen mucha costumbre de hacer fina, empezamos con los maíces de segunda. El tema que ese productor para ahí está mal acostumbrado a no gastarle mucho en fertilización. Y lo que yo veí que este año le bajamos densidad, pero aún así se vinieron abajo los, obviamente hay sin napa, lomas, a pesar de bajar densidad, no acompañaron con fertilización, híbridos así, Macoyati o el 7761 de Nidera, pero no se expresaron esos mecanismos. ¿Y esos maíces estaban sembrados arriba de un trigo? Arriba de cebada uno. Claro, pero tampoco quieras tener un maíz sembrado en Playa Grande. Claro. Son muy lindos. Yo los tengo esos en Cesario Narero, que vos caminás en los suelos de Narero, que tiene que tener, no sé, más del 80% de arena, y se te hundís. Bueno, capaz que te rinden 3.000 kilos o maíz. Sirven para productivamente. No es un escenario donde yo plantearía un maíz de segunda ahí. Ni remotamente. Uno podría llegar a contemplar meter las crestas de las lomas, meter maíz como para ir metiéndole un poco de materia orgánica, ese suelo, pero son ambientes que a veces es para los chanchos el maíz. Es muy complicado. Che, Juan, ahí no sé si se puede acá subir por el chat el archivo. Te lo pasé como PDF a tu WhatsApp. No creo porque debe ser bastante pesado. Pero... Es un PDF, pero no sé, pero no por el WhatsApp lo pasaste, entonces no, de librito. Sí, yo lo comparto, no te preocupes que yo lo paso. Bueno, fenómeno. Así que ya estoy cumpliendo con todo. Bien, ya está, despachate todo. Sí, no quiero que me quede nada pendiente. Bueno, ¿algo más? Se ve que Argentina todavía no hizo ningún gol, porque por acá abajo no escuché ningún grito. En mi casa no escuché ningún grito. Vamos ganando, no sé. Vamos ganando. Muy calladito, chicos. Pasa que tenemos Uruguay, hay muchos uruguayos. Uruguay terminó hoy, recién ganó 1-0 Uruguay. Y acá los míos se ve que están amordazados por la madre porque están dando la charla.
Bueno. Los 18 chicos. estos deben ser 3 argentinos y el resto uruguayos, ¿no? Bueno, Sí. Bueno, no sé si hay algo más. Si no, No, un gusto. Gustavo, igualmente. Espero que les haya servido y que les sea de interés en función de los objetivos que tienen en el curso, haber escuchado esta clase de densidad de No, fue maíz. excelente. Creo que estamos todos muy contentos. Ya no estamos sumando la red. Ya no estamos sumando. Bueno, sí, como no. Bueno, me mandan un mail y avanzamos. Con mucho gusto. Con mucho Dale, gusto. Gustavo. Bueno, excelente. Bueno, Gracias. muy buena jornada, muy buena jornada para todos y que ganemos. Muy Que Argentina que gane. Bueno, Bueno, un abrazo a todos. un abrazo a todos. Chao, chao. Mira cómo se va. Bomba de humo, dice, ¿no? Estaban todos esperando. Pero de cortar. Y Lucas seguramente está viendo el partido, no está escuchando que terminó. Lucas. Lucas se quedó conectado. Es la típica, ¿viste? Lo que lo dejan conectado y se van a ver el partido. Bueno, ahí está Luquita. Tal cual. Puedes sacar. Sí, Juan, muy buena. Muy bueno, charla. Espectacular. Muy bueno, ¿no? Sí. No, te deja pensando un montón de cosas y ganas de hacer. La voy a ver de nuevo, porque la verdad que es la primera vez que lo escucho Gustavo Madrid. No lo había escuchado nunca. La verdad es muy bueno. Muy bueno. Y yo digo, hoy estuvimos todo el día como dando bolsa para la red de maíz. Y digo, por ahí se puede. Claro, qué ganas de hacer otra cosa. Ya te pone un montón de ideas. Claro, de meter un ensayo porque es de la red de híbridos, pero de meter de lo que sobre las bolsas, meter algo en baja densidad y comparar, más allá que los semilleros no les gusta tanto, porque yo en el pasado hice una de la María de baja densidad y dijeron, bueno, está bueno que lo hagan, pero no lo muestren por miedo a que salga mal. Y está bueno. Está muy bueno. Che, Juan, con respecto a lo de la clase de consulta, voy a hablar con Clara. Yo estoy tapado de cosas con el PG, tengo que mandar el último día, Yo no así lo que hice, boludo. ni lo he empezado. No. Capaz que te lo tengo que hacer o no. Y claro, porque ya hasta mayo. Tengo que hacer hasta mayo. Claro. Hasta mayo. Así que. No, y no hice. Hoy me dijeron, che, vos también lo tenés que hacer. Me dice, olvidate. No llego en el palo. Yo pensaba que no lo tenía que hacer, pero no había caído en la cuenta de que. Bueno, en fin. Así que bueno. No, pero yo tampoco empecé. Entré solamente a la pestaña. Como todos los años. Más de lo mismo. Así que.